ahorrar. Yo ahorro, tú ahorras, él ahorra. Él ahorra. Fueron parte de lo que dijo Juan José Aranguren. A ver. Bienvenido primero. ¿Cómo andan? Perdón, me metí ahí a hablar. No, primero para darte la bienvenida. A ver, vamos a ver un poco cronológicamente qué es lo que pasó. El gobierno aplicó el aumento de la tarifa, más o menos entre un 60 y un 150% de la tarifa para todos. Pero también aumentó la tarifa social, un 35% hasta 92 pesos. A Aranguren le preguntan por eso, le preguntan, bueno, ¿cuál es el límite? Esos 300 kilowatts en algunos casos, 150 kilowatts en otros casos, y ahí él responde. Responde sobre cuánto gastás y te pasás al toque, es decir, 4 horas de televisión por día y ya te pasaste de esa tarifa social, tienes que pagar como cualquiera con ese aumento bastante fuerte y con esa tarifa tan fuerte que hay, tan alta que hay ahora en la Argentina, que empezó a subir en los últimos meses. Él ahora, bueno, después se dijo, estos no serán los tips de Aranguren. Después, hoy sacó un comunicado el Ministerio de Energía, en el cual Aranguren dice, bueno, yo no es que le pedí a la población que use 4 horas de televisión por día, 4 horas de aire acondicionado y demás, sino que advertía, ante la pregunta de una periodista, que esos eran el consumo que elevaba a más de 300 kilowatts por mes justamente lo que uno gasta en su casa. Ahí hay algo que Aranguren está admitiendo, que es que con solamente esos tips ridículos, el aire acondicionado 4 horas y la televisión y bueno, todos los otros que dio, ya te pasás y no llegás a la tarifa social. Y uno no llega a poder pedir esa tarifa diferenciada, más subsidiada, que da el gobierno. Y por eso estaba admitiendo Aranguren que con cualquier tipo de gasto, con el microondas, con la heladera, con una heladera o un microondas que lo usás 2 o 3 veces, ya te pasaste. Y esa tarifa social queda muy lejana y eso poder pagar un poco más barato queda muy lejos. Ahora, nuevamente un error, Darío, ¿no? En la forma de comunicar de un ministro. Hay varios errores dentro de los ministros de Macri a la hora de comunicar o de enviar un Twitter. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, y encima, a ver, es un error también porque el gobierno lo que quería decir es que este tarifazo se iba a dividir, que iba a estar en febrero y en marzo, que iba a llegar de una manera más tranquila y de hecho está buscando que el índice de inflación así no sea tan alto, lo cual está bien, es una estrategia que tiene que ver más con la nomenclatura. Y hay un error de comunicación porque ante la pregunta sobre qué es lo que se consume más, él debería pedir que se ahorre, pero no debería ser que es algo forzoso y que si no uno no puede acceder a una tarifa normal. El ministro también tuvo esta semana, o en realidad se empezó a difundir, digo, lo mostró Cristina Fernández y por eso se hizo más partidario, pero lo cierto es que en su momento él había dicho que la tarifa para los pobres iba a ser gratis, que los pobres no iban a pagar por la electricidad y tuvo un aumento importante, si bien es verdad que tuvo un aumento menor para los pobres que para el resto. Digo, hay un error de, no sé solo de comunicación, sino de llegada también a quienes más lo necesitan y demás, porque la tarifa social sigue siendo un problema para sacarla, para pedirla, y el Ministerio también tuvo muchas críticas esta semana, el Ministerio de Energía, por ese tema. Recordemos igual que Aranguren llegó el año pasado al despacho de Mauricio Macri con unas alternativas sobre cómo aplicar el tarifazo y que Macri decidió la más fuerte, la más agresiva, la más inmediata y por eso se comieron, por decirlo de alguna manera. Y ahí ya no es un error de comunicación, sino un error de aplicación, de estrategia, lo que fue la audiencia pública, María Valenta, con claro, tanto lo hablamos. Sí, por supuesto, porque además es obligatoria la audiencia pública y después fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que obligó al Gobierno Nacional a, por supuesto, convocar a los sectores para poder fijar una tarifa. Ahora bien, el aumento es del 68% promedio, llega al 148% y ya hubo declaraciones públicas del Ministro de Energía respecto de que el 80% de capital y conurbano van a pagar un aumento de hasta 185 pesos, ¿no? Por mes. ¿Esto es así? Bueno, algunas organizaciones de defensa del consumidor dicen que no es así y también Aranguren ahí se estaba basando en una parte de la medida que estaba bien igual, que es que esto si uno ahorra un poco más que el año pasado, en realidad consume hasta un 20% menos que el año anterior, va a pagar menos. Que para eso tenés que tener la factura, ¿no es cierto? Tenés que tener la factura. Y compararlo, que puede ser porque hizo mucho calor ese verano, ¿no? Hizo más calor el verano ahora, pasado. ¿no? Sí, igual esto es durante todo el año, ¿no? Esto era una medida igual que la había aplicado el gobierno anterior y que el gobierno de ahora le había criticado. Digo, Kicillof había hecho esto de si uno consumía un 20% menos, pagaba menos. Pero bueno, más allá de eso, que de hecho Aranguren en alguna que otra oportunidad no criticó tanto a la pesada herencia y elogió alguna que otro programa, pero bueno, lo cierto es que se va a aplicar también esa parte de la tarifa y el gobierno, bueno, tiene que ver ahora cómo se aplica y cómo llega esto a los consumidores. Los que están más
calientes, para decirlo de alguna manera, o no calientes, no solo enojados, sino con bastante incertidumbre sobre lo que se viene, son las pymes. Esta vez sí son las que dijeron, mira, estábamos en el límite y ahora sí nos va a costar mucho actualizarnos y poder pagar esa tarifa. Esa tarifa que en algún momento les llegó con un aumento del 1800%, que después se bajó al 400%, que ahora va a tener esto era del gas, ¿no? Pero que ahora va a tener esta actualización en la luz del 150, que ahora viene también la actualización 2017 del gas, y que las pymes dicen, nosotros no podemos ir adelante con esto, no podemos actualizarlo, y están también en un momento, una encrucijada muy fuerte con el gobierno. Esta semana conocimos en el Destape que hay 250 licencias no automáticas nuevas que se van a dar de baja, es decir, 250 rubros de la economía que se van a poder importar, comprar desde el exterior sin mayores trámites burocráticos, y eso también molesta y saca de competencia a muchas pymes. Ahora, que se quejaban de esto. Darío, sabemos que el gobierno lo que quiere es que para este año, el 2017, que la mejora económica llegue al bolsillo de la gente. Pero estamos notando que cada vez hay más aumentos. Hoy en la tapa del Diario de la Nación aumenta la cuota de los colegios privados para los padres. Frente a esto, aumentos, ¿y qué hacemos con las elecciones? Bueno, ahí lo que puede contestar el gobierno es: nosotros tenemos que manejar la economía, ordenar la economía paralelamente a las elecciones, pero nosotros sabemos que en toda democracia el trámite electoral es muy importante, y obviamente el gobierno quería que llegara 2017 más ordenado, no esperaba perder un año. Muchos economistas del gobierno consideran que perdieron un año en el orden de lo que ellos consideran la economía, porque el gobierno tiene un modelo muy distinto al gobierno anterior. Y dicen, por eso lo sacaron a Pratgay. Te iba a mencionar eso. Melconian era uno de los que decía, bueno, se va. Claro, le cantaba. Eso es porque abrió las paritarias. Bueno, sí. A ver, era uno de los temas eso, y también es en la previa la paritaria, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en este 2017, donde el gobierno dijo, por ejemplo, con el tema docente, una paritaria más baja de la expectativa de inflación? Desde ¿no? ya. Bueno, hablando de paritaria, estamos en comunicación telefónica con Roberto Baradel. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Belén. Bien, bueno, el tema es de las paritarias docentes, ¿no es cierto? Si al no haber un salario testigo a nivel nacional y cada distrito provincial tiene que acordar el suyo, ¿cuál sería el caso de la provincia de Buenos Aires? Y si ahora está flaqueando el comienzo de clases. Bueno, primero que nosotros vamos a centrar muy fuerte en el tema nacional, porque primero no pueden desconocer una ley, dejarla de lado. Ellos tienen la obligación de convocar a la paritaria, porque está marcada por ley. Sí. Segundo, que desconocer esa ley o no tener más paritaria nacional implica no tener un piso garantizado salarial a los docentes de todo el país y dejar librado a las provincias lo que puedan o no pagar